Buenos días. Retomamos en un día lluvioso, pero muy agradable a la vez, la siguiente jornada del Festival Quimeras y contamos de nuevo con el lujo de tener en este Palacio del Conde Luna a José María Merino, uno de nuestros escritores más reconocidos en todos los géneros, pero también y en especial en los géneros vinculados a lo insólito, lo fantástico, lo mítico, lo lírico, lo simbólico, la ficción científica, lo especulativo, prospectivo, todas las vertientes posibles, lo maravilloso, todas las vertientes posibles, fábula, alegoría, incluso estarían contenidas dentro de su obra. Son muchísimos los títulos que podríamos citar. Yo me doy cuenta de José María de que cuando me preguntan ¿qué obra me recomiendas, José María Merino? Si te quedas con 3 títulos, ¿con cuáles te quedarías? Según a la hora del día en la que me lo pregunten, digo 3 títulos diferentes cada vez, ¿no? Porque son muchos y es muy difícil elegir en realidad. Hay para todos los gustos. Hay novela, hay cuento, libro de microrrelatos, libros que entremezclan también cuento con microcuento. Tenemos ensayo muy interesante relativo a todo el poder de la ficción, el poder de la literatura, pero yo no voy a ir citando títulos porque lógicamente ya los encontramos, ¿no? con rapidez, ya no solo ahora en las solapas de los libros, sino también en internet, en medios informáticos o digitales, y si no, pues en cualquier librería que se pregunte por don José María Merino, alguien seguro que nos va a aconsejar por alguno de sus títulos. Yo quisiera resaltar más otras cuestiones. Estamos ante el que es para mí en letras hispánicas el gran maestro de este tipo de literatura, el gran cronista de la extrañeza, el gran cronista del realismo quebradizo, de aquello que nos acompaña, esa doble orilla, ¿no? Esa otra orilla oscura que está ahí, que a veces no sabemos bien verla, pero él nos la pone por delante siempre en su ficción, y me gusta resaltar que lo hace desde el compromiso y desde el conocimiento. En la obra de José María Merino, que es uno de nuestros grandes fabuladores, vamos a disfrutar de esa dimensión lúdica de la literatura de la que hablábamos el día de la inauguración. Vamos a disfrutar de todo lo que le sucede a los personajes, pero a la vez no nos vamos a quedar en ese plano anecdótico. Siempre hay algo simbólico, trascendente, que nos hace pensar en problemáticas concretas, quizá por encima de todas la de la identidad humana, pero también se van planteando esas problemáticas a través de un estar en el mundo desde una mirada muy comprometida, y yo diría que no solo desde la perspectiva política, social, económica, sino también con la perspectiva educativa, cultural. Realmente están todas las facetas posibles, la ecológica, medioambiental también la hemos podido disfrutar en alguna de sus últimas publicaciones, pero ya estaba latente en muchas de las ficciones de sus primeros libros. Así que tenemos una perspectiva muy comprometida, pero a la vez situada, desde un saber situado de un profundo conocimiento. Y quien lea sus cuentos, sus novelas, va a poder disfrutar de pronto de algunas tramas, algunas ficciones en las que nos da noticias no solo de las circunstancias políticas de otros tiempos, pero históricas también, ¿no? y de otras latitudes, sino también de las circunstancias políticas, sociales, humanas de nuestro tiempo, de nuestra sociedad actual, y a la vez que nos plantea ese gran conocimiento de la situación humana, lo hace de noticias que habitualmente nos rodean, científicas. Hay quien dice que la literatura no es ciencia o está separada de la ciencia, y en su literatura constantemente nos podemos encontrar tramas vinculadas a noticias científicas interesantes. Con inteligencia artificial, con cuestiones medioambientales, todo ese tipo de cuestiones van apareciendo en su obra, que es muy premiada, ha tenido varios premios representativos como el Nacional de la Crítica en diversas ocasiones, el Nacional de Narrativa, el Premio Nacional de las Letras Españolas y otros muchos. Y sin más, yo voy a iniciar una conversación con él, después citaremos títulos casi seguro. Vamos a poder disfrutar nuevamente de la lectura de algunos microcuentos y de un cuento como despedida, pero en primer lugar me van a permitir, don José María, muy buenos días, y pedirte que nos hables de cómo surge lo fantástico, cómo defiendes que surge lo fantástico. Pues buenos días, Natalia. Ante todo, agradecerles a ustedes su presencia, pero a Natalia muy especialmente porque es una de mis estudiosas, es una de mis hadas madrinas.
en el terreno de la literatura. Y hay Los cuentos de la naturaleza, que es un libro, a mi juicio, precioso, son cuentos míos, los cuentos son míos, pero la que lo organizó ese libro es ella. Y es un libro que yo lo leí como si no fuese mío, y digo, caramba, qué interesante. Así que muchas gracias. Y bueno, y además esta idea de lo fantástico, de este festival Quimeras, me parece una idea genial y yo la apoyo, lo aplaudo y estoy encantado de estar con ustedes, además en este salón tan precioso en el que estamos. Lo que sí me gustaría es, antes de que empecemos a hablar, simplemente leer un microensayo, lo llamaría yo, sobre la realidad. Porque, claro, lo fantástico parece que no tiene nada que ver con la realidad, que, en fin, es un capricho, la realidad. Hace 525 millones de años existían en este planeta unos extraños organismos con forma de hoja o de gusano y fueron reproduciéndose, multiplicándose y evolucionando en innumerables progenies. Sucesivas e infinitas combinaciones dieron lugar a los primates y por fin a la especie a la que pertenecemos, el Homo sapiens. No me digan que no es raro que de esa complicadísima cadena biológica y genética uno de los resultados, bastante improbable, si no imposible desde el punto de vista de las oportunidades y de la lógica formal, sea cada uno de nosotros, y que precisamente hoy, 19 de octubre de 2025, hayamos venido a coincidir en este festival de ficción insólita. Pues a algo tan sorprendente como eso lo llamamos realidad. Bien, porque claro, hay una idea de que lo fantástico es algo caprichoso, es algo que, bueno, pues, no, lo fantástico, yo creo que el ser humano empezó, a mí ese tema me interesa muchísimo y pienso que no se está estudiando como se estudió cuando Jung o Freud trabajaban, que es el mundo de los sueños. Si ustedes tienen gatos o perros, verán que sueñan. Los mamíferos, yo creo que todos los mamíferos soñamos. Y además los perros incluso a lo mejor sueñan con algo complicado y se mueven raro, y los gatos. El sueño está en nosotros desde el origen. Y posiblemente, igual que está en ciertos mamíferos, y posiblemente todo el tema del lenguaje surge de la necesidad de explicar los sueños, del deseo de explicar los sueños. Porque mis palabras, mis sonidos, el modo de expresarlos, no se distinguen del ladrido, del mugido o de cualquier sonido que emita un... Lo que pasa es que yo ese mugido lo tengo modificado para poder expresar muchísimas notas, muchísimos sonidos, porque de ahí sale la palabra. Pero la palabra proviene otra cosa. Somos el único primate, el único animal que manejó el fuego. Bueno, nos lo dieron los dioses, pero yo creo que Prometeo se portó muy bien con nosotros, robándoles el fuego a los dioses, pero somos el único. Y yo creo que esa necesidad de contar los sueños, para empezar, luego ya... y además, a través de la necesidad de expresarse de un modo más inteligible, fue creando la palabra. Fuimos modificando el sonido para que no fuesen solo 5 o 6 sonidos. Y creamos la palabra. Y la palabra, a su vez, fue creando toda nuestra investigación de qué es el mundo, qué es la Vía Láctea, las cosas que nos sorprendían. Los pigmeos Ham dicen: la Vía Láctea es un puñado de ceniza que una muchacha agarró de una hoguera y lanzó al cielo. Claro, había que expresar, mostrar que era la realidad, y para distinguir y expresar la realidad utilizamos primero los sueños. Yo creo que ese fue el primer aparato fundamental. Y luego, pues, enriquecer ese sonido, porque yo seguramente esto es pero eso yo, como todos nosotros,
lo hemos ido sofisticando, materializando de modo refinado y convirtiendo en sonidos, en palabras, en letras, primero y luego en palabras, y ahora en literatura, en expresión. Claro, entonces lo fantástico. Hay una mirada muchas veces que menosprecia lo fantástico, que opina, bueno, lo fantástico, bueno, y que son, digamos, hombre, en su origen las religiones. ¿Por qué nace Zeus? ¿O por qué Prometeo les roba a los dioses el fuego? Ahora digo, no, eso es un mito, un invento. Bueno, pues desde el principio empezamos a inventar mitos y a inventar historias para intentar entender la realidad. Porque la realidad sigue siendo una cosa extrañísima, la realidad. Incluso en este momento que ya manejamos, digamos, lo que es los criterios para analizarla y expresarla, pues fíjense el mundo en el que estamos en este momento. Yo nunca pensé que a los 84 años me encontraría con el tema de Palestina, con el tema de Ucrania, pero si hemos superado todas las guerras mundiales. Bueno, pues no, y ahí tenemos a estos líderes que dan miedo, porque cada día uno piensa, ¿qué se le ocurrirá mañana a Trump? ¿Qué se le ocurrirá mañana? Bueno, eso es la realidad. O sea, ojo, que cuando hablamos de la ficción no es algo... Gracias a la ficción, además, hemos inventado los arquetipos. Pues el bueno, el malo, el noble, el traidor, la engañadora, la piadosa, la buena, el malo, en fin, hemos inventado los arquetipos, están ahí y están con nosotros y tienen cientos, miles de años, no me atrevo a decir millones, pero miles de años. Hay arquetipos, pues no sé, el arquetipo quijotesco, el héroe que para ayudar a sus semejantes es capaz de luchar contra los malos. Ese arquetipo está en los orígenes, está en los primeros libros como el Ramayana, en fin, está con nosotros desde los inicios y se va fortaleciendo. Entonces, el hablar de lo fantástico a mí me parece una idea estupenda porque es hablar de una parte profunda de nosotros y una parte que tiene mucho que ver con el mundo de los sueños, que parece que hemos dejado de estudiarlo como debíamos, pero que forma parte también profunda de lo que somos. El sueño nos conforma de un modo profundo. Entonces, vamos a ver. Los temas de lo fantástico, es de lo que vamos a ver. Hemos titulado así la intervención. Yo tengo aquí anotados unas opiniones de varios autores. Roger Caillois: todo lo fantástico es una ruptura del orden reconocido, una irrupción de lo inadmisible en el seno inalterable de la legalidad cotidiana. Pierre-Georges Castex: lo fantástico se caracteriza por una intrusión brutal del misterio en el marco de la vida real. Louis Bax: el relato fantástico nos presenta por lo general a hombres que, como nosotros, habitan el mundo real, pero que de pronto se encuentran ante lo inexplicable. Sería de seres humanos, pero bueno. Svetan Todorov dice: o ilusión o realidad, lo fantástico ocupa el tiempo de la incertidumbre, es decir, la posibilidad de vacilar entre causas naturales y sobrenaturales. Y en este sentido yo recuerdo una anécdota de Madame du Deffand, que decía: ¿cree usted en los fantasmas? No, pero me dan miedo. Entonces, un poco lo fantástico tiene eso que ver, ¿no? Y los estudiosos han establecido una clasificación de los temas de lo fantástico, ¿no? Por ejemplo, Adolfo Bioy Casares, en el prólogo a la antología de la literatura fantástica que ordenó con Borges, Silvina Ocampo, dice los siguientes asuntos: fantasmas, viajes en el tiempo, los tres deseos. No digo cuáles porque hay muchos tres deseos, o sea, el ser emperador, el casarse con fulanita, el vencer a no sé quién, pero hay los tres deseos es un arquetipo también del que lo llevamos puesto, ¿no? Lo infernal, lo onírico, la metamorfosis, fantasías metafísicas, la inmortalidad, lo kafkiano, lo que él llama lo kafkiano, y vampiros y castillos. Roger Caillois
señala las siguientes categorías, que son susceptibles de innumerables variantes. El pacto con el diablo, el alma que exige condición para reposar, el espectro condenado a vagar, la muerte personificada que aparece, lo indefinible e invisible que aparece y mata, los vampiros, la estatua o cualquier reproducción que se anima, la maldición efectiva del brujo, la mujer fantasma seductora y mortal, la inversión de los dominios de sueño y realidad. Antonio Risco propone espacios metafísicos, mundos paganos, orientes mágicos, viajes al otro mundo, imágenes de la muerte, resurrección, fantasmas, espiritismo. Bueno, en fin, el mundo de lo fantástico tiene innumerables calificaciones y clasificaciones y en mi caso yo divido, mi propuesta es, que no es exhaustiva, partiría de la ordenación en entes fantásticos, atributos fantásticos y espacios fantásticos. Los entes fantásticos, que posiblemente están con nosotros desde los orígenes, ¿no? Pues son espectros, fantasmas y aparecidos. Esos están seguramente con nosotros desde los orígenes. Por ejemplo, yo recuerdo todavía que la noche de ánimas en mi casa, en el pueblo de mis abuelos, en Villamayán, se dejaba encendida la luz de la cocina, la lumbre de la cocina, porque esa noche vendrían a casa los muertos de casa, vendrían a calentarse esa noche. Y eso yo lo he vivido con toda naturalidad. Dejar encendida la cocina por la noche, pues fíjense. Luego, los avisos de muerte que hay en Galicia, o esas teorías de la Santa Compaña que anda por ahí, que en León también ha existido, es la huéspeda. Yo también de niño decía, cuidado por la noche que salgas por ahí, si ves que viene gente, lárgate, porque te incorporan y ya todas las noches tienes que estar con ellos. O sea que esos espectros, fantasmas y aparecidos están en nuestra cultura humana y literaria desde los orígenes, ¿no? Textos narrativos, El monte de las ánimas, de Maese Pérez, el organista. Yo recuerdo que en mi casa, la noche de ánimas, yo leía el cuento de la noche de ánimas, ese cuento en que viene el que ha ido a buscar algo, lo han matado y viene a traer lo que había perdido su novia, la chica, ¿no? Pues ese era un cuento de Noche de Ánimas que se leía oficialmente en casa, ¿no? Y fíjense, pues Maese Pérez, el organista, de Becker, también de Becker, la aparición de Mrs. Bill, de Foe, el guardavías de Dickens, el vigilante de Sheridan de Fanu. Bueno, los fantasmas los espectros, fantasmas y aparecidos están con nosotros desde que empezamos a tener una mínima inteligencia. Y yo creo que en cierto modo siguen. Vampiros, Curdalax y Nosferatus, otro de los elementos del mundo fantástico. Un precedente está en un curioso libro de don Agustín Calmet que se llamaba Vampiros de Hungría y sus alrededores. Pero en el romanticismo y en el posromanticismo, el vampiro de William Polidori, Carmilla de Sheridan Le Fanu, Drácula de Bram Stoker. Ahora, yo tengo incluso un cuento corto de vampiros que se lo voy a leer. Pero fíjense que los vampiros estaban ya en el mundo romano. Es decir, que esa idea de el ser muerto que pretende chuparte la sangre bueno, pero qué torpeza. Un microrrelato, ¿nos vas a leer? ¿Microrrelato? Sí, es un País de vampiros. Es muy breve, si lo encuentro. Pero bueno, encima que tenemos tan poco tiempo, creo que no lo voy a encontrar. Sí, País de vampiros.
Aquí el descanso perfecto es imposible. No podemos dormir tranquilos, aunque nuestro cobijo sea seguro. Caemos en un sueño inquieto, temeroso, lleno de sobresaltos. Un sueño donde los presentimos, dedicados a su ávida busca, con el propósito indeclinable de alcanzarnos. Invadidos por un miedo que a veces nos hace despertar, imaginamos sus figuras oscuras, sus capas aleteantes, el maletín en que guardan la aguzada estaca que esperan clavar en nuestro corazón. En fin. Que sepas que le encanta a los estudiantes de instituto. Los que más le gustan. Cuando hemos hecho talleres con ellos. Los vampiros pensando que vamos a llegar nosotros a matarlos. Posiblemente. Fíjense. Luego, otros no muertos y resucitados. Melmoth el Errabundo, de Mathurin, que también incluiríamos el tema del pacto con el diablo, La verdad sobre el caso del señor Valdemar, de Allan Poe, y otros relatos que irían de la novela de la momia de Phil Gautier a lote número 249 de Arthur Conan Doyle. Y en el cine, pues yo no olvidaría la película inaugural que fue de los zombies, La noche de los muertos vivientes, de George Romero. Y yo también tengo un microrelato llamado Costa da Morte, pero no lo voy a leer porque igual no tenemos tiempo, ¿no? Luego está la sombra, el reflejo, la imagen, el doble. A mí ese tema me fascina. El tema del doble, ya lo comentaba ayer, es un tema porque es que de una manera natural nosotros somos dos. Somos esta simetría bilateral, esta digamos, columna que centraliza pues, dos partes, dos manos, dos piernas, dos ojos, dos agujeros de nariz, en fin. Y cuando tenemos una duda importante, ahí vemos a los dos discutiendo. Haz esto, Merino, que no hagas eso, pero que sí, pero que es mucho peor, que no, que te... Ahí vemos ese doble. Y ese doble, claro, lógicamente, pues aparece en el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en El Señor de Ballantrae. Fíjense, en la segunda parte del Quijote, para ajustar las cuentas con Avellaneda, Cervantes habla también del otro Quijote, de ese Quijote falso, ¿no? O sea que, y desde luego el Quijote de Avellaneda efectivamente se convierte en el doble falso, en el mal doble de Don Quijote. Entonces, yo he trabajado mucho el tema del doble, desde la novela Andrés Chov, La orilla oscura, cuentos El derrocado, Duplicado, Una tarde de buceo, minicuentos como Divorcio, tengo ahí un minicuento. Luego, las criaturas artificiales, mecánicas o biológicas. Aunque aquí podríamos incluir también el tema del sabio soberbio, malévolo, etc. Yo voy a citar la muñeca artificial, por ejemplo, Olimpia en El hombre de arena de Hoffman, Frankenstein de Mary Shelley, El golem de Gustav Meyrink, La Eva futura de Villiers de L'Isle-d'Adam, La isla del doctor Moreau de Wells, donde aparecen también mutantes. En cine recordaré Homúnculus de Albert News, El golem de Paul Wegener o Metrópolis de Friedland. Es decir, la criatura artificial, mecánica o biológica también es tradicional, antigua y curiosamente además es una criatura que yo estoy convencido de que si sobrevive la especie, es decir, si en los próximos 60 años no nos cargamos el planeta y no hay una guerra monstruosa, etcétera, que no me atrevo a decir nada, pero desde luego yo ya conozco, me han enseñado un tipo de trabajo que están haciendo los japoneses para la piel de los futuros robots, porque los robots no van a ser unos aparatos mecánicos, van a parecerse van a ser como nosotros. Y además, con la inteligencia artificial, van a tener piel cálida, van a tener posiblemente garganta y vagina o miembros sexuales. Y a lo mejor llega un momento en que no distinguiremos lo que nos rodea, si son homo artificialis o son homo sapiens. Ese es un tema que, en el tema de la inteligencia artificial, estamos avanzando muchísimo, pero estamos avanzando sin un elemento que para mí sería fundamental, que es aplicar las leyes de la robótica de Isaac Asimov, que son fundamentales.
un robot no puede hacer daño, tiene que obedecer a un ser humano. A no ser, un robot no puede hacer daño a un ser humano, incluso aunque reciba orden para ello. Segundo, un robot debe obedecer al ser humano salvo cuando se trate de dañarle a él o a otro robot. Y tercero, un robot... ¿cuál es la tercera ley de la robótica? Bueno, no me acuerdo. Pero las leyes de la robótica, el que el ser humano no pueda ser dañado por el robot, es que están olvidadas. Y cuando vemos esos drones que están cayendo sobre Palestina, etcétera, etcétera, eso todo es inteligencia artificial. Todo eso ya está manejado por la inteligencia artificial. Es decir, si nosotros no establecemos unas normas rígidas y serias sobre el tema de la inteligencia artificial, un día la inteligencia artificial puede ser un objeto de asesinato. Yo pienso, por otro lado, que la inteligencia artificial llegará un momento, por tal como la estamos alimentando, yo he visto cosas increíbles. O sea, me han enseñado romances que yo digo, ¿qué te parece, Merino? Este es un romance que ha aparecido no sé dónde. He dicho, pero esto es deslumbrante. Y luego me han dicho, no, está hecho por el ChatGPT. Es decir, un ChatGPT bien alimentado acaba haciendo, vamos, la tercera... Yo tengo un cuento, la tercera parte del Quijote o la cuarta parte del Quijote o lo que sea. Hay quien dice, sí, pero no va a haber una invención natural, va a ser mezcla de... Bueno, pero si esa mezcla es inteligentísima, desde luego el texto puede ser deslumbrante. Y claro, eso es peligrosísimo. Por ejemplo, yo creo que pienso, no sé qué me dirá mi mujer, que ya nadie cree en una tesis doctoral. ¿Quiere alguien que una tesis doctoral está escrita por el autor o la autora? Está hecha por el ChatGPT. Yo si tuviese que hacer una tesis doctoral ahora, desde luego la haría con ChatGPT formidablemente. Bueno, luego, aparte de todo, de las criaturas artificiales, mecánicas o biológicas, hay otras criaturas fantásticas, ¿no? En una novela mía, Las visiones de Lucrecia, recordé el famoso Invisible de la iglesia de Santa Cruz de Madrid. Pero hay criaturas fantásticas en el Jardín de Flores Curiosas de Torquemada en el siglo XVI, la ondina del barón de la Montfouquet, Ayesha la inmortal de Rider Haggard, la misteriosa Selena del tiempo de la noche, en fin, el hombre raíz de la Drácula de Isabel de Egipto de Louis Achim-Borharni, el Orla de Maupassant, es decir, criaturas fantásticas, son increíbles la cantidad de ellas que podemos encontrar. Luego llegamos a las otras criaturas fruto de alteraciones físicas. Fíjese que en El asno de oro de Apuleyo, y mucho más cercana a la Metamorfosis de Franz Kafka, realmente ahí ya, o por ejemplo, La corza blanca de Becker, los muchos extraños que relata, casos extraños Julio Caro Baraja en El señor inquisidor y otras vidas por oficio. Y bueno, en cuanto al tamaño de los seres humanos, pues hay enanos como gigantes. Ya desde el principio empezamos a inventarnos toda clase de aspectos en los posibles seres humanos. Y los lobisomes en las leyendas del noroeste galaico-leonés son seres inventados. Yo tengo varios cuentos en ese sentido. Yo no sé si tengo aquí uno, Metamorfosis. También sobre mí pesa una maldición ancestral. De ser hijo varón de un verdugo, nací el último día de febrero de un año bisiesto. Así, cada noche de luna nueva sufro la terrible transformación. Mi cuerpo se cubre de pelo, en mi cabeza se afilan las orejas, mis mandíbulas se alargan en forma de hocico para proyectar mejor mi dentadura, de mi coxis surge un rabo largo. Al mismo tiempo, mi tamaño se modifica en longitud y volumen, y paso a tener una envergadura muy diferente de la habitual. Una vez transformado, surge en mí la pasión de las fechorías, una febril actividad de destrucción. Mi horror natural al derramamiento de sangre me impide cometer los atroces atropellos que han hecho famosos a otros colegas, como el hombre lobo. Tal vez por eso a mí no me conoce casi nadie, pero tampoco casi nadie sabe que se puede acabar conmigo con una ratonera de plata. Luego tenemos los animales o plantas fantásticas.
que, bueno, hay muchos: El jinete del caballo blanco de Theodore Storm, El gato negro de Edgar Allan Poe, La casa del juez de Bram Stoker, Los bestiarios de Juan Perucho. En materia de cinematográfica, desde King Kong a muchísimos animales o plantas fantásticas existen. El diablo y su personificación, o la maldad primordial. Eso es otro de los temas de lo fantástico. Por un lado estarían el diablo y sus directos servidores, y aquí se incluirían el pacto con el diablo. Pensemos en Fausto de Goethe, el diablo embotellado, el Vigi de Gogol, pero también La aventura de un fotógrafo en La Plata de Adolfo Bioy Casares, y en cine La semilla del diablo de Roman Polanski, El exorcista de William Friedkin. Por otro lado estaría la maldad primordial, otro elemento que está muy bien reflejado en el relato de Arthur Gordon Pym de Poe, y todo el mundo de Lovecraft y los mitos de Tulu, con sus primordiales, primigenios, malignos, tanto mayores como Tulu, Yog-Sothoth, Sub-Nibiru, Azathoth, como menores, Dagon, Hidra. Es decir, el mal. Para el mal tenemos una capacidad de invención increíble. Y hemos inventado todo lo malo que se puede imaginar. Y luego, el supremo mal es un poco el diablo. Yo he tratado, al menos en un cuento, El enemigo embotellado, y en un mini cuento que leí ayer, Satánica, he tratado el tema del diablo. Luego están los atributos y situaciones fantásticas: objetos, muebles, espejos, cuchillos, cuadros, relojes, anillos, pociones, ungüentos, bebidas, conjuros, libros dotados de atributos fantásticos. Aquí entraría desde los cuchillos asesinos de Borges al retrato de Dorian Gray de Wilde, el libro Necronomicon del árabe loco Abdul al-Razez, El rey amarillo de Chambers, la bañera, que era un diablo que tomaba aquella forma para ver en cueros vivos a las monjas de un convento, en Merlín y familia de Álvaro Cunqueiro, o la estatua que cobra vida. Pienso en la Venus d'Il de Mérimée, etc. Y luego, restos amputados de seres vivos, sería la bestia con 5 dedos de Harvey o la pata de mono de Jacobs. En fin, espacios fantásticos, lugares, edificios y otros reductos. Perdón, que mi torpeza es notable, yo no sé qué pasa con estos papeles. Determinadas habitaciones, desvanes, sótanos, cuartos secretos, catacumbas de una ópera, castillos, grutas, panteones, determinados espacios geográficos en el mar, superficie y profundidades, en el desierto, en las montañas, ciertos jardines, el laberinto y el templete en Mr. Hamry y su herencia de James, la ciudad sin nombre de Lovecraft, la casa en la calle que solo quien encuentra, que imaginó Jean Ray, que solo alguien encuentra, la casa en el confín de la tierra de Hodgson, las viejas mansiones decadentes, los territorios metafísicos que descubrió Borges. El cine, quiero recordar el lugar desaparecido, El Brigadoon de Vicente Minelli, con Gene Kelly y Sid Charisse, por cierto. Yo tengo un castillo secreto que, si me da tiempo, se lo leo. Luego están las rupturas del orden espacial y temporal. Y aquí, una de las cosas que en nuestra cultura fue inicial fue el cuento de lo que aconteció a don Illán, mago de Toledo, con un deal de Santiago, que eso convirtió Borges en el cuento El Conde Lucanor. Ahí ya está esa ruptura del orden temporal. Y yo citaría Continuidad de los parques, o Todos los fuegos el fuego, de Cortázar, La historia más bella del mundo, de Rudyard Kipling, El cuerno de caza, de Sarvan, y acaso La máquina del tiempo, de Wells. Y también cabría aquí Niebla, de Unamuno, donde la ficción ordenada por el autor, desde la aparente realidad, irrumpe indefinidamente un personaje en un suceso metaliterario. Y en este campo, ayer les leí La tostadora, que también es un... Luego está lo onírico compartiendo con la vigilia, porque lo onírico, yo hablé de él al principio, pero realmente lo onírico está en el fondo de cantidad de cosas. O sea, en el siglo XIX le dieron más importancia. Nosotros nos hemos olvidado del tema de los sueños como si ya no soñásemos. A lo mejor ya no soñamos, porque con el tema de las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, pues ya uno para soñar puede andar ahí
con el ordenador o con el móvil y pueden tener cualquier tipo de sueño. Pero en este espacio de sueños mezclados con una vigilia estarían el Cascanueces de Hoffmann y muchas historias del manuscrito encontrado en Zaragoza de Jan Potocki, así como Alicia en el País de las Maravillas, o los mundos de Lord Dunsany y las mansiones de Wallace de Lamar, sin olvidar las aventuras oníricas de Randolph Carter, de Lovecraft, las aventuras de John Carter en Marte, el personaje que luego entraría en el cómic con el nombre de Flash Gordon, de Rice Burroughs, El peregrino de la estrella de Jack London, Al final de la travesía de Rudyard Kipling, antecedente directo de esa calle del Olmo donde acecha Freddy Krueger, por cierto. Y hablando de cine, hay que recordar La noche del cazador de Charles Laughton y la versión cinematográfica del manuscrito encontrado en Zaragoza de Jan Potocki. Yo el sueño lo he trabajado muchísimo. Está en mi novela La orilla oscura, que es un homenaje a la vida sueño, y en numerosos cuentos, etc., ¿no? En fin, los temas fantásticos son una muestra de que la ficción, la literatura, es una realidad paralela, replicante, y lo fantástico una realidad que también llamaría paralela dentro de la propia literatura. En cualquier caso, lo fantástico lleva siempre consigo cierta desidentificación humana, espacial y temporal, y con ella nos habla de algo que está vigente en nuestra especie desde su existencia en el mundo. Y ahora podemos hablar del asunto, si os parece, ¿no? Lee los cuentos. Ya te están pidiendo que leas. Que te están pidiendo que leas. Ah, que lea. Sí. Ah, pues entonces... Bueno, ha hecho un recorrido, ¿no? Maravilloso, en poquísimo tiempo nos ha dado un montón de referencias y está, claro, toda la clasificación fundamental de los temas de lo fantástico, de la tradición, digamos que ya universal, de la ficción insólita, no solo de la literatura, porque ven que ha hecho referencias también al cine, pero yo creo que si te da tiempo a leer esos microcuentos y el cuento. El castillo secreto. El castillo secreto. Sí. El castillo se alza en esta misma comarca, pero no es visible en la vigilia. Para llegar a él hay que encontrar un camino que a veces se presenta durante el sueño, abriéndose delante de nosotros conforme avanzamos paso a paso. El castillo no parece muy grande, pero tras el amplio vestíbulo hay muchos pasillos, en varios pisos, con innumerables puertas idénticas que dan entrada a las habitaciones. Yo conozco la habitación sin límites, donde se cae sin cesar y a la que da acceso la que da acceso a una escalera de caracol que nunca concluye. Conozco también la habitación de los susurros, que no se pueden entender, la de las grandes sombras con formas monstruosas, la del reloj que marca cada segundo con una gruesa gota de sangre que salpica las paredes. Y está la habitación del mar de peces muertos y la de los pájaros ciegos que revolotean sin rumbo. Yo conozco la habitación de las dunas, sembradas de esqueletos de exploradores perdidos, y la de las ciénagas, donde flotan ropas, sombreros, mapas. Ese castillo es peligroso, porque para salir de él es necesario despertar, y muchos no los consiguen, aunque cada día los veas a tu lado y ellos y tú creáis que están despiertos. Bueno, ese sería uno de los espacios. Y lo onírico, el mundo del sueño frente al de la vigilia, ¿no? Ahí está, que ahí están muchos elementos de lo onírico también. Claro, claro. Costa da Morte. Lo peor no fue encontrar al Virse de Muxía deshecho, el casco embarrancado, casi cubierto por la arena, entre las restingas más apartadas de la mar de Trece. Tampoco fue lo peor descubrir un brazo humano que asomaba de la arena junto al barco y exhumar luego el cuerpo de Amador Sánchez, que deja a su viuda con 5 niños pequeños. Lo peor fue ver cómo ese cuerpo muerto se ponía en pie con enorme esfuerzo y parecía contemplar con sus ojos corrompidos el áspero paraje y a los atemorizados espectadores. Lo peor fue ver cómo ese cuerpo, con las carnes azuladas y carcomidas entre los harapos, echaba a andar con paso titubeante y penoso hacia el mar, poco a poco, y penetraba en el agua hasta que las olas volvieron a llevárselo, esta vez para siempre. O sea, el tipo de... Bueno, voy a leerles un cuento que a mí me apetece mucho. Tengo un libro que se titula Cuentos del Reino Secreto. Ya se pueden imaginar cuál es el reino secreto.
y todos ellos transcurren en León, como es lógico. Y, bueno, hay uno concretamente que se titula El niño lobo del cine Mari. No sé si se acuerdan de dónde estaba el cine Mari. La doctora estaba en lo cierto. Ningún proceso anormal se desarrollaba dentro del pequeño cerebro, ninguna perturbación patológica. Sin embargo, si hubiese podido leer el mensaje contenido en los impulsos que habían determinado aquellas líneas sinuosas, se hubiera sorprendido al encontrar un universo tan exuberante. El niño era un pequeño corneta que tocaba la carga en el desierto mientras ondeaba el estandarte del regimiento y los jinetes de toro sentado preparaban también sus corceles y sus armas hasta que el páramo polvoriento se convertía en una selva de nutrida vegetación alrededor de una laguna de aguas oscuras en la que el niño estaba a punto de ser atacado por un cocodrilo y en ese momento resonaba entre el follaje la larga escala de la voz de Tarzán que acudía para salvarlo saltando de liana en liana seguido de la fiel chita. O la selva se transmutaba sin transición en una playa extensa. Entre la arena de la orilla reposaba una botella de largo cuello que había sido arrojada por las olas. El niño encontraba la botella, la destapaba y de su interior salía una pequeña columnilla de humo que al punto iba creciendo y creciendo hasta llegar a los cielos y convertirse en un terrible gigante verdoso de larga coleta en su cabeza afeitada y uñas en las manos y en los pies curvas como zarpas. Pero antes de que la amenaza del gigante se concretase de un modo más claro, la playa era un navío, un buque sobre las olas del Pacífico, y el niño acompañaba a aquel otro muchacho, hijo del posadero, en la singladura que los llevaba hasta la isla donde se oculta el tesoro del viejo y feroz pirata. Una vez más, la doctora observó perpleja las formas de aquellas ondas. Como de costumbre, no presentaban variaciones especiales. Las frecuencias seguían sin proclamar algún cuadro particularmente extraño. Las ondas no ofrecían ninguna alteración insólita, pero el niño permanecía insensible al mundo que le rodeaba como una estatua viva y embobada. El niño apareció cuando derribaron el cine Mari. Tendría unos 9 años e iba vestido con un traje marrón sin solapas de pantalón corto y una camisa de piqué. Calzaba zapatos marrones y calcetines blancos. La máquina echó abajo la última pared del sótano en la que se marcaban las huellas grotescas que habían dejado los urinarios, los lavabos y los espejos, y por donde asomaban, como extraños hocicos o bocas, los bordes seccionados de las tuberías, y tras la polvareda apareció el niño, de pie en medio de aquel montón de cascotes y escombros, mirando fijamente a la máquina que el conductor detuvo bruscamente mientras le increpaba gritando: «¿Qué haces ahí, chaval? ¡Quítate ahora mismo!». El niño no respondía, estaba pasmado, ausente. Hubo que apartarlo. Mientras las máquinas proseguían su tarea destructora, lo sacaron al callejón frente a las carteleras ya vacías cuyos cristales sucios proclamaban una larga clausura y le preguntaban. Pero el niño no contestó, no les dijo cómo se llamaba ni dónde vivía, no les dio atisbo alguno de su identidad. Al cabo, se lo llevaron a la comisaría. Aquel raro atildamiento de maniquí antiguo y el perenne mutismo desconcertaban a los guardias. Al día siguiente, las dos emisoras daban la curiosa noticia y en el periódico, por la mañana, salió una fotografía del niño con su rictus serio y aquellos ojos finos, fijos y ausentes. La doctora puso en marcha el aparato y comenzó a oírse otra vez el cuento. En el niño hubo un breve respingo y sus ojos bizquearon levemente, como agudizando una supuesta atención cuyo origen tampoco podía ser comprobado. Tanto los sonidos reproducidos a través de algún instrumento como las imágenes proyectadas de modo artificial le hacían reaccionar del mismo modo y producían unas ondas como de emoción o súbito interés. La doctora suspiró y le palmeó las pequeñas manos dobladas sobre el regazo. «Pero di algo». El niño, una vez más, permanecía silencioso y absorto. Al parecer, su nombre era Pedro. Al poco tiempo de haberse publicado la foto en el periódico, una señora llorosa se presentaba en la redacción con la increíble nueva de que aquel niño era hijo suyo, un hijo desaparecido hacía 30 años. La señora era viuda de un fiscal notorio por su dureza. La acompañaba una hija cuarentona.
extendió sobre la mesa del director una serie de fotos de primera comunión en las que era evidente el parecido. Acabaron por entregarle el niño a la señora, al menos mientras el caso se aclaraba definitivamente. El hecho de que un niño desaparecido 30 años antes, en un suceso misterioso que había conmovido a la ciudad y en el que se había aludido a causas de venganzas oscuras, apareciese de aquel modo, como si solo hubiesen transcurrido unas horas, era tan raro, tan fuera de normal acontecer, que a partir del momento en que se le atribuyó aquella identidad, ni la prensa ni la radio volvieron a hacerse eco de la noticia, como si el voluntario silencio pudiese limitar de algún modo lo monstruoso del caso. El asunto era objeto de toda clase de hipótesis, comentarios y conclusiones en mercados y peluquerías, cocinas y tertulias, y por supuesto en cada uno de los hogares. Hasta tal punto el tema parecía extraño que los amigos de la familia dudaban si lo más adecuado sería darle a la madre la enhorabuena o el pésame. Al reaparecido le llamaron el niño lobo, desde que ingresó en el hospital, aunque la doctora señalaba lo impropio de la denominación, ya que el niño no manifestaba ningún comportamiento por el que pudiese ser asimilado a aquel tipo de fenómenos, sino solo una especie de catatonia, de rara estupefacción. Sin embargo, las extrañas circunstancias de su aparición, aquella presencia alucinada, sugerían que el niño hubiese sido recuperado fortuitamente de algún remoto entorno, virgen de presencia humana. Pero puso música y el niño tuvo otro pequeño sobresalto. El niño la miraba como si quisiera decirle algo, pero ella sabía que era inútil animarle. Aquel supuesto propósito era solo una figuración suya. El desconocido pensamiento del niño estaba muy lejos. Era una verdadera pena. Hoy te voy a llevar al cine, dijo la doctora. Primero lo reconocieron en el hospital. Luego la familia le había trasladado a Madrid buscando esa mayor ciencia que siempre en provincia se atribuye a la capital. Pero no hubo mejores resultados. Cuando volvió, el niño mantenía la misma presencia atónita, y aunque las hermanas hablaban de llevarlo a California, donde al parecer las cosas del cerebro estaban muy estudiadas, la madre se había acostumbrado ya a la presencia inerte de aquel gran muñeco de carne y hueso y posponía la decisión de separarse de él. De vuelta a la ciudad, el niño seguía subiendo al hospital, donde la doctora lo estudiaba todas las semanas. La doctora era bastante joven y se estaba tomando el caso con mucho interés. Además de las connotaciones médicas y científicas del asunto, le fascinaba la impasibilidad de aquel pequeño ser mudo cuyos ojos parecían mostrar, junto a un gran olvido, un desolado desconcierto. La evidente influencia que producía en el cerebro del niño cualquier imagen o sonido proyectado a través de medios artificiales le había sugerido la idea de llevarlo a ver una película. La doctora era poco aficionada al cine, pero sobre todo por una falta de costumbre que provenía de su origen rural, de un internado severo de monjas y de una carrera realizada con bastantes esfuerzos y poco tiempo de ocio. Sus descansos vespertinos solía emplearlos en la lectura de temas vinculados a su profesión. La idea surgió al ver las largas colas llenas de niños que rodeaban el cine Emperador. Al parecer se trataba de una de esas películas de enorme éxito en todas partes y que se pregonan como muy apropiadas al público infantil, con batallas espaciales y mundos imaginativos. La doctora se proponía observar con cuidado al niño a lo largo de toda la sesión, escrutando el pulso, la respiración y otras manifestaciones físicas, el posible impacto que la visión de la película pudiese tener en aquel ánimo misteriosamente ajeno. Lo observó durante los primeros minutos de proyección. El niño se había acurrucado en la butaca y miraba la pantalla con una avidez de apariencia inteligente. Mientras tanto, la historia comenzaba a desarrollarse. Una espectacular nave aérea perseguía a otra navecilla por un espacio infinito, fulgurante de estrellas muy bien simulado. La nave perseguidora hace funcionar su artillería. La pequeña nave es alcanzada por los disparos de raro zumbido y atrapada al fin por medio de poderosos mecanismos. El vencedor llega para conocer su presa. Es una estampa atroz, una figura alta, oscura, con un gran casco negro parecido al del ejército. Entonces el niño extendió su mano y sujetó con fuerza la de la doctora. Ella sintió la sorpresa de aquel gesto con un impacto más que físico. Exclamó el nombre del niño, le miró de cerca, al reflejo de las grandes imágenes multicolores. En los ojos infantiles persistía aquella mirada inteligente absorta en la peripecia óptica y la doctora sintió una alegría esperanzada.
La princesa ha sido capturada, aunque ha conseguido lanzar un mensaje que sus perseguidores no advirtieron. Mientras tanto, sus robots llegan a un desierto reverberante cuya larga soledad solo presiden los restos de gigantescos esqueletos. El cielo está inundado de un extraño color en un crepúsculo de varios soles simulados. Sin darse cuenta, la atención de la doctora se distrajo en aquella insólita aventura y no percibió que el niño había soltado su mano. El niño había soltado su mano y atravesaba la oscuridad multicolor, ascendía por la rampa de la nave, conseguía introducirse en ella como disimulado polizón. La nave recorría rápidamente el espacio oscuro, lleno de estrellas, que la rodeaba como un cobijo. Los héroes vigilaban el fondo del cielo para prevenir la aparición del enemigo. Al fin, la doctora se dio cuenta de que el niño había soltado su mano y volvió la cabeza a la butaca inmediata. Pero el niño ya no estaba. Y del mismo modo que había sucedido en aquella lejana desaparición primera, la búsqueda fue completamente infructuosa. Estoy a lo que quieran preguntarme. Si tenemos tiempo. Sí. Nos quedan unos minutos que podemos aprovechar. Si alguien quiere intervenir, preguntar... O lo que quieras preguntarme tú. Si no, yo pregunto, ya lo sabes. Alguien igual seguramente se anima. Bueno, es el poder de la ficción, el poder de la imaginación, ¿no? En muchos de tus textos lo que aparece defendido, con diversos motivos. Hombre, sí. En cierto modo, lo fantástico, de algún modo, compite con lo religioso, digamos. Es decir, por lo tanto, en el mundo religioso no se ve bien la ficción, no se ve bien la ficción fantástica. La ficción fantástica además se puede inventar en mundos que son sagrados. O sea, puede inventarse cosas como si fuese tan fácil crear un mundo sagrado. Y yo creo que siempre lo fantástico, por ejemplo, yo cuando estudiaba no leíamos, yo leía en casa, porque los libros se decían, los libros no verlos, pero desde luego en la humildísima biblioteca que había en el colegio, en la humildísima, no había ni un solo libro fantástico. Lo fantástico era tabú. Porque además lo fantástico efectivamente pues te puede crear extrañas ideas, absurdas ideas, ¿no? De ahí vienen los prejuicios también, ¿no? Los prejuicios de los que hablabas antes, sí. el menosprecio desde la perspectiva como de defensa del realismo en la literatura y no de lo fantástico. Pero fíjate, estaba buscando un texto... que yo, por ejemplo, el buen realismo a mí me encanta. A mí me gusta la literatura. Yo creo que la literatura nos ha enseñado a ser lo que somos y a comportarnos como nos comportamos. Es decir, pues no sé, fíjate lo que trae los libros de caballerías. Pues efectivamente crean a Don Quijote, pero es que crean también una idea, hay por ahí mucho caballero andante. Yo a veces, sobre todo en estas historias que hay de guerras, de tal, pues surge un caballero andante, surge un tipo propio más bien de esa imaginación, ¿no? Es decir que, y luego en el amor la literatura ha sido fundamental para establecer, para clasificar e incluso potenciar sentimientos, ¿no? Como decía Madame Bovary, es muy bonito un momento en que dice, como Madame Bovary no leía libros, no leía novelas, no sabía lo que le estaba pasando. Es decir, el leer novelas, la lectura, hace que nos entendamos mejor en muchas cosas. La buena literatura. Es decir, yo defiendo la buena literatura fantástica, pero defiendo la buena literatura realista. A mí Galdós me fascinó. Y me encantaba Allan Poe, pero Fortunata y Jacinta, yo había ido a Madrid y conocía gente en Madrid y veía cómo hablaba la gente. Pero ¿qué es esto? ¿No? O sea, que yo en eso no soy nada para... Pero sí creo que la literatura, y desde luego lo fantástico, también nos ha creado muchos aspectos de sensibilidad, de intentar comprender mejor las cosas, ¿no? Para explicarnos el mundo, ¿no? Además que hacía el círculo desde el mito a la ciencia ficción, desde lo más antiguo a lo más moderno, y en realidad ya el mito trataba de explicar el mundo,
¿no? Teníamos la ciencia y el mito. Mira, te voy a pedir, como has hecho mucha defensa estás haciendo la de lo fantástico y también de la ficción, de la imaginación y con una cultura muy amplia, si nos lees el microrrelato Homo Insciens. Homo Insciens, pues con mucho gusto. Homo Insciens. Cada vez más aficionadas a los juegos virtuales, las sucesivas generaciones humanas fueron olvidando las ficciones completas y la riqueza de las tramas imaginarias. Degeneraron poco a poco y por fin las guerras hicieron que destruyesen lo que quedaba de su civilización. Ahora todos estamos juntos en la selva otra vez y nosotros somos más listos que ellos. Bueno, yo creo que podemos ir al Homo Insciens. Y una cosa que nos puede perjudicar mucho es efectivamente la inteligencia artificial, que porque va a ser tan importante para ayudarnos, puede ser muy perjudicial porque ya depositamos en ella todo. Ya no hace falta que leamos, ya no hace falta que estudiemos, ya todo está en la inteligencia artificial, todo está ahí. Y claro, del mismo modo que fuimos creando la inteligencia, la cabeza y el pensamiento, eso se puede ir perdiendo también. Al parecer, es cierto que las sucesivas generaciones que están viniendo al mundo son ligeramente menos inteligentes, poco a poco, ¿eh? Eso he profundizado en ello y parece que es verdad. Entonces, ojo, porque estamos creando, eso sí, es muy precioso para los cuentos, ¿no? Estamos creando un Homo artificialis que nos va a suceder a nosotros y a lo mejor nos utiliza, pues, no sé para qué. No para comer, felizmente. No sé si le serviremos de mucho, ¿no? A este caso, si la alimentamos de ese modo a la inteligencia y sin ética, que sería el problema. Y otro de tus grandes temas es el de la metaficción. Claro, podríamos hablar de la metaficción relacionada con el doble, con el profesor Souto, pero quizá el microrrelato página primera es uno bonito también. Para intentar descubrirlos, debo despertarme en medio de la noche. Me levanto, recorro despacio el pasillo. Nunca enciendo las lámparas. Llevo en la mano una linterna pequeña, su resplandor escaso, subrepticio, me ayuda a encontrarlos a veces. Con el tiempo he comprendido que viven en lo oscuro como nosotros en la luz. Una noche vislumbré la figura de un hombre sentado al fondo del salón leyendo el periódico. Otra vez, la linterna me permitió atisbar el cuerpo huidizo de una mujer en el recibidor. Otra noche, al pasar ante mi cuarto de trabajo, me pareció que había un bulto sentado delante del ordenador. El tiempo pasa y ya no puedo recordar si alguno de esos habitantes de la casa en la noche ha escrito en mi ordenador los textos que ahora considero míos. Sí, ese doble, esa sombra, yo creo que sí, que existe, que la tenemos. Lo que pasa es que normalmente nos ajustamos a ella y ni nos preocupamos de su existencia. Porque si no nos preocupamos de su existencia, entramos en la locura. No es que se ha vuelto loco, no, es que el doble, es que tiene un problema con el doble. Y ya como última pregunta, por si nadie se lanza... ya hay. Pues... Sí, por favor. Yo quería preguntarte por un tema que me interesa mucho y creo que está bastante presente en parte de tu obra, que es el humor, ¿verdad? ¿El? Humor. Y sobre todo preguntarte por esa correlación, esa tensión, ¿no?, entre el humor y la ficción insólita. Un poco en el sentido de qué gana o pierde un cuento, que es un microrrelato, que también el humor, la ironía son mucho más utilizados en los microrrelatos, que es otro tema. Pero qué gana o pierde un cuento insólito, ¿no?, con el uso del humor o con el mantenimiento de la seriedad, por así decirlo. Hombre, yo creo que el humor bien matizado fortalece la narración. Pero claro, eso depende del tipo de narración que sea. Pero el humor siempre bien usado afina el relato, bien usado. Pero claro, si estás en un relato de horror, etcétera, ojo, porque no juegues con el humor. Ahora, puedes jugar con el humor y el horror, y también hay humor horrorífico, lo hay, ¿no? Ahora, el humor es un dato de finura, es un dato de inteligencia, y bien usado el humor es muy bueno, pero claro, depende de cómo es el relato, de cómo lo eliges. Yo a veces utilizo el humor, muchas veces no, en fin,
Depende del caso. Pero el humor siempre es un elemento que puede afinar la narración. Depende cómo enfoques la narración. Y también como un arma de elemento crítico, ¿no? Claro, También, claro. de buena perspectiva crítica. Buenos días. Me gustaría mucho que me comentaras algo sobre la figura de Lilith, ese ser primigenio que parece que encaja en más de una de las categorías que has expuesto. Lilith. La primera mujer de Adán, Lilith. Ah, Lilith. La primera mujer de Adán, Hombre, Lilith, claro. el personaje... Hombre, pues sí, yo creo que es efectivamente bueno, es que hay arquetipos que se crearon en su momento para organizar un poco la realidad, para establecer formas peculiares que pueden ser de ejemplo positivo o de ejemplo negativo. Pero así se crean los personajes históricos, los personajes ficticios. Yo creo que la ficción ha sido un elemento para mejorar la inteligencia humana, sin duda. Y el personaje, pues es un personaje que marca un modo de comportamiento y un modo de ser que puede imitarse o puede servir para desautorizar una conducta, ¿no? Pero yo creo que todos esos personajes, para empezar, Adán y Eva, luego pues Caín y Abel, están el cainismo, que es tan hispano, tan terrible y tan humano, el arquetipo ya está ahí fijado hace muchos años, ¿no? Es decir, que nos parece muchas veces que esto es un héroe que ya estaba en tal sitio. Yo creo que además estamos cargados de arquetipos que a lo mejor ni siquiera los hemos estudiado nosotros, que están en el ambiente y que nos han hablado de ellos cuando éramos niños o que de pronto dicen, pues, menudo tal, menudo Quijote o menuda Lilith. Hola, yo quería preguntarle qué se podría hacer para desarrollar la fantasía de un niño pequeño. Bueno, yo creo que, primero, contar cuentos. A los niños hay que contarles cuentos y cuanto antes hay que leerles cuentos y ver cómo ahí dentro de ese libro, en fin, está todo eso, está dentro de ese libro. Y si no le gusta la fantasía, ¿se le puede desarrollar? O sea, ¿se nace siendo fantasioso, se nace siendo imaginativo? ¿Se puede desarrollar la capacidad? Sí. Yo creo que sí. O sea, a mí el gusto por lo fantástico me viene pues de cuentos que me contaba mi abuelo, de cuentos que me leían o que yo ya leía, porque yo fui un lector muy pronto, y a mí, claro, lo fantástico me encantó porque empecé a leer a Becker y empecé a leer, en fin, cuentos fantásticos de muchos autores y aquello me interesaba. Yo creo que la lectura es fundamental para la infancia, fundamental. Es decir, y ahora lo malo que claro, las nuevas tecnologías tienen cosas formidables, porque yo he visto como en 20 minutos con el móvil se ha resuelto un problema gravísimo en la familia, tenía que comunicarse el móvil me parece que era con Barcelona, con un país africano, etcétera, y en 20 minutos el móvil resolvió el asunto. Pero, claro, el móvil al mismo tiempo tiene cosas terribles y es también el lavado de pensamiento. Los chavales están obsesos y ya no les interesan las historias, les interesan los juegos. Caray, los juegos de ordenador, pero si una buena novela es un juego, es mucho más complicada y divertida que un juego de ordenador. Y además en una novela, pues yo por ejemplo conocí sitios maravillosos en las novelas. Yo cuando he ido al río Mississippi, pues era el río Mississippi de Tom Sawyer, que yo fui un lector fascinante de Tom Sawyer. Y cuando vi el río Mississippi, que es un señor río, con todos los respetos, dije, anda, esto es el río. Yo en mi lectura me había imaginado un río. Y cuando fui a la estepa pobre,
de Miguel Strogoff a Kazajistán, resulta que el tema pobre es como parte de León. Y yo iba allí fascinado pensando que iba a encontrarme. La literatura también hace que se despierte tu imaginación, tu fantasía. Otras cosas no. Realmente hay cosas que he dicho, hombre, esto sí, está muy bien. Pero muchas veces la lectura nos permite conocer un mundo, crear un mundo, alimentar nuestra imaginación. Está muy bien. Y sobre todo conocer personajes. O sea, conocer cómo es la gente. Porque la literatura es un mundo de conductas. Tú conoces ahí a la gente, sabes cómo es la gente. Eso que decía yo antes, que Madame Bovary, como no leía novelas, no sabía lo que le estaba pasando. Pues leer novelas nos ayuda a saber lo que nos está pasando. Muchas gracias. Carmen, aquí. Yo creo que ya la última para ajustarnos después a hacer el cambio. Pues yo creo que una de las características de tu literatura es lo liminal, ¿no? Ese límite difuminado entre realidad e imaginación, sueño y vela, vida y literatura, ¿no? Si pudieras ahondar un poco en este aspecto también. Pues sí, a mí me parece que eso del doble, cuando hablo del doble, a mí siempre digo, ¿dónde está mi otro yo? Hombre, si de pronto tengo otro yo, me tienen que meter en un manicomio, claro, ¿no? Pero esa realidad, ese misterio, lo misterioso de la realidad, a mí eso me fascina, ¿no? Veo estos arcos, que me parecen preciosos, y al mismo tiempo digo, ¿por qué? ¿Cómo lo imaginaron? ¿Por qué? Pues porque estos arcos no son solo una estancia, hay en ellos algo más que una estancia. Hay algo solemne, hay algo misterioso, que por otro lado además no es nada negativo. Es decir, yo me siento muy a gusto debajo de estos arcos, pero ¿qué es lo que hay ahí? Bueno, pues yo en mi literatura yo pretendo también siempre estar un poco cerca de esa parte misteriosa, porque caramba, lo que decía antes, pero si es que, ¿cómo existimos? ¿Cómo es posible nosotros que estamos aquí, pero si la cadena biológica de millones de años nos trae aquí? Es una cadena biológica de millones de años, ojo. Es decir, hay muchos más que no existen, muchas más posibilidades de no existir que de existir. Y eso, pues hombre, a mí ese aspecto misterioso de lo real, misterioso pues me interesa, y pretendo que en mi obra siempre esté un poco eso, ese atisbo de algo misterioso. Profundamente misterioso, porque todo es profundamente misterioso. Lo que pasa es que luego nosotros procuramos hacerlo sencillo, explicarlo con sencillez. Bueno, pero no debemos renunciar al asombro, ¿no? Del que hablamos. Que no, también. Es que vivir es tan... Por eso no puedo entender a los 84 añitos lo que está pasando pues, en Ucrania, en Palestina. Digo, pero qué salvajada. Pero no habíamos hecho ya unas guerras mundiales terribles, no habíamos tenido un siglo XIX también lleno de... Y todavía seguimos ahí, y eso pienso que a lo mejor el Homo sapiens es un fracaso, es un fracaso, porque es que tal como estamos, bueno, lo de Gaza, yo las fotos de una ciudad destruida totalmente, convertida de bombas matando niños, pero con toda naturalidad. Vamos a tirar esto a un colegio, vamos a tirar esto a un hospital, pero esos son seres humanos los que están haciendo eso. O sea, y luego, claro, creamos aquel ser terrible, Hitler, el asesino de los judíos, pues qué terrible aquello, la manera, pero es que estamos mejor, es que lo que está pasando ahora en estas guerras es mejor que lo que hacía Hitler. Lo que pasa es que era lógico y lo organizaba la matanza de un modo racional, digamos. Era espantoso, ¿no? Pero ahora lo que está pasando, a mí me tiene muy desazonado lo que está pasando, porque además veo que claro, en el mundo, por ejemplo, hay dinero de sobra
para que no hubiese ninguna hambruna, ninguna, para que hubiese sanidad, una sanidad básica en todo el mundo, pero en los lugares más... ¿Y qué pasa? O sea, esos multimillonarios, ¿pero para qué quieren si se van a morir? ¿Para qué quiere usted esos miles de millones? Entonces creo que en el mundo hemos avanzado mucho en muchísimas cosas técnicamente, pero moralmente no, todo lo contrario. Moralmente yo creo que vamos a peor. Yo creo que vamos a peor. De luego, la tranquilidad con la que hemos tenido que ver lo de Palestina, a mí me da miedo. Me da miedo. Venga, porque eso ha sido asesinatos, claro, no eran las cámaras de Hitler y tal, aquello estaba como más científicamente ordenado, no sé qué, pero esto es terrible. ¿Cómo puede estar sucediendo esto? Esta persecución ahora de los inmigrantes, de los no sé qué, o sea, la gente ya no tiene derecho a buscarse la comida en otro sitio, no tiene derecho a comer. No sabemos nada casi nada de lo que está pasando en África, ¿eh? África está en una situación absolutamente espantosa. Pero ahora además, ya no sabemos, como no sabemos, la lucha contra la basura, el cambio climático, etc. Nunca nos han enseñado las fotos de un continente más grande que Europa que hay en el Pacífico. En el Pacífico, no lo han enseñado. El doble de Europa de basura, ahí está. Y está creciendo, ¿eh? Y la basura espacial de la que hablas. Bueno, la basura espacial, claro, ¿qué pasará? Cuando empiece a llover basura espacial, esos ricos, riquísimos, se harán en el espacio, se harán unos chalets estupendos por encima de la basura espacial. Pero yo, en eso, mire, perdonen que me vean tan pesimista, pero es que yo fui optimista en los años 80. Me parecía que el mundo, pues veías, Europa era la socialdemocracia, tal, aquello, bueno, oye, este mundo parece que va para adelante, pues estamos otra vez yendo para atrás de un modo atroz, pero atroz. Bueno, no sé si acabar así una mañana. No quiero amargarles la vida. Una conversación. Gracias a lo insólito. Lee la cuarta salida. ¿Sí? Lee la cuarta salida. Venga, la cuarta salida, si la tienes... ¿La cuarta salida? Si la tienes ahí, que la preparé yo. Sí, porque a mí se me ocurría uno como un final muy negativo, entonces casi... Por eso, la cuarta salida está mejor. La cuarta salida, sí, y así ya nos despedimos. La cuarta salida. De todas maneras, pensaremos que la ficción nos va a salvar. Este es uno de los cuentos, microcuentos, que escribí con el Quijote, a través del Quijote, la cuarta salida. El profesor Souto, gracias a ciertos documentos procedentes del Alcaná de Toledo, acaba de descubrir que el último capítulo de la segunda parte del Quijote es una interpolación con la que un clérigo, por darle ejemplaridad a la novela, sustituyó buena parte del texto primitivo y su verdadero final. Pues hubo una cuarta salida del ingenioso hidalgo y caballero. En ella encontró al mago que enredaba sus asuntos, un antiguo soldado manco al que ayudaba un morisco instruido, y consiguió derrotarlos. Así, los molinos volvieron a ser gigantes, las ventas castillos y los rebaños ejércitos. Y él, tras incontables hazañas, casó con doña Dulcinea del Toboso y fundó un linaje de caballeros andantes que hasta la fecha han ayudado a salvar el mundo de los embaidores, follones, malandrines e hideputas que siguen pretendiendo imponernos su ominoso despotismo. Sí, sí.